Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Eli te lo cuenta. ¿Están listos para una nueva aventura llena de emociones? No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. ¡Comencemos! Sobre la cubierta de un barco iluminado por la luna, una mujer corrió con un cuchillo en la mano. Su cabello plateado ondeaba al viento, mientras su respiración se agitaba. En su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y determinación. No tenía escapatoria, sus perseguidores estaban cerca. Tomó aire y saltó al oscuro mar. 6 meses después, en medio de una bulliciosa calle comercial, una joven observaba con atención. Su nombre es Rona, una doncella de la mansión del gran duque Ilion. Pero lo que nadie sospechaba es que en realidad ella venía del siglo XXI y despertó en ese mundo hacía 6 meses, en el cuerpo de un personaje secundario de una novela romántica. Sabía que para regresar a su mundo tenía que seguir la trama original, pero había un problema. El gran duque Ilion, la bestia ciega, perdió la vista por un envenenamiento. La heroína de la historia debía encontrar una flor especial que restaurara su visión, pero esta solo florecía unos pocos días cada 10 años, convirtiéndola en un tesoro casi imposible de obtener. El problema es que Karina, la protagonista, aún no había aparecido. Día tras día, Rona buscaba entre la multitud, pero su paciencia se agotaba. Hacía una semana, la flor floreció, y Karina seguía sin dar señales de vida. Según la historia, debía encontrarse con Ilion en ese mercado. Rona esperaba a su jefe, pero la ansiedad la consumía. Desde una esquina, unos hombres la observaban. Sus miradas se desviaban a un cartel, una recompensa en oro por la captura de una mujer con su misma apariencia. El nombre de la fugitiva era Elisa Yuter, una sacerdotisa buscada por el templo de Handusha. La orden era clara: entregarla sin ningún daño. Rona salió del local, con el ánimo por los suelos, pero antes de dar un paso más, unos hombres la llamaron desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, intentaron atraparla, convencidos de que era la fugitiva que buscaban. Su corazón latía con fuerza, mientras intentaba soltarse, pero insistieron en que solo debían acompañarlos al templo, que no le harían daño. De repente, alguien apareció con un solo movimiento, apartó a los hombres y la liberó, atrayéndolas a su pecho. Los agresores, al notar que aquel hombre era ciego, rieron con burla. No duró mucho, porque en segundos y con una sola mano, él los derribó sin esfuerzo. Todo quedó en silencio. Rona respiró hondo, trató de calmarse. A su lado, Ilion parecía impasible, como si nada hubiera pasado. Más tarde, en el café cardinal, mientras tomaban un té, Ilion mencionó que el rey quería casarlo con una noble. Rona sintió una punzada de inquietud. Si él se casaba con otra, la historia no seguiría su curso, y su única oportunidad de volver a casa se desvanecería. Aún así, no pudo evitar notar lo imponente que se veía el duque con su uniforme. La idea le pareció absurda. ¿Cómo podían esperar que él se casara con una persona que no amaba? Ilion se quedó en silencio, sorprendido por la reacción de Rona. No entendía por qué hablaba con tanta pasión sobre el matrimonio. Ella le explicó que el matrimonio era para toda la vida, no podía casarse con alguien que no lo deseaba. El duque, con su expresión impasible, le preguntó si realmente creía en el destino. Rona sintió. Él suspiró y le dijo que aunque el rey arreglara su matrimonio, su futura esposa solo lo vería como una carga. Rona, confiando en que eventualmente encontraría a Karina, le sonrió levemente y le dijo que seguramente encontraría a alguien bueno. Para el duque, esto fue un alivio, y le comentó que seguramente todos en el café los estaban mirando. Rona se arrepintió de haber elegido un lugar tan público. Mintió, diciendo que era por su experiencia única: color rojo, piel bronceada y ojos azules. Ilion, intrigado, le pidió tocar su rostro. Rona dudó, pero aceptó. Sus dedos eran fríos pero suaves. Cuando terminó, sonrió. Él le confirmó que su rostro era tan único como ella había dicho. Rona sintió un calor en sus mejillas, sorprendida por cómo él había validado lo que para ella era mentira. Le pidió que describiera el lugar, y Rona lo hizo con detalles como siempre hacía, aunque lo que decía era solo parte de su plan. Quería que Ilion conociera a Karina. Karina era una joven de campo, huérfana de padres y adoptada por un primo rico. Cuando llegó a la capital, se preparaba para su baile de debutantes. El destino la había unido a Ilion cuando él la salvó de unos delincuentes. Desde entonces se hicieron amigos, y durante una visita a la mansión, ella encontró la flor que le devolvería la vista.
Rona se sumió en sus pensamientos hasta que Ilion la sacó de su ensimismamiento, preguntándole el significado de su nombre. Ella sintió un escalofrío. Sonrió con tensión, sabiendo que la respuesta era mucho más complicada de lo que él pudiera imaginar. Hacía 6 meses había despertado en un lugar desconocido, con ropa manchada de sangre y la mente nublada. Lo único que recordaba con claridad era que si la historia llegaba a su fin, podría regresar a su mundo. En su búsqueda de trabajo, solo le ofrecieron un puesto en la mansión del gran duque Ilion, quien había perdido la vista. Nadie quería trabajar para él, y las sirvientas huían aterradas por su ceguera. En ese momento, ella dejó atrás su nombre real y comenzó una nueva vida como Rona. Desde su primer día en la mansión, iluminó el espacio sombrío de Ilion. Aunque ciego, él seguía siendo un hombre formidable, pero no tenía motivos para luchar. Las sirvientas lo evitaban, pero Rona no. Y poco a poco, el lazo entre ellos creció. Después de 6 meses, Ilion volvió a sentirse humano. En la mansión esa noche, Rona le dijo que debía estar agotado y le llevaría a la cena. Cuando se fue, Ilion quedó en silencio. Un suspiro escapó de sus labios. Sabía que era un deseo absurdo. Al final, él tenía razón. Era demasiado pedir que Rona lo viera como un hombre. Días atrás, Rona le había pedido a Ilion que fuera al Café Cardinal. Como nunca había escuchado de ese lugar, preguntó a su mayordomo Butler, quien le explicó que era un sitio frecuentado por enamorados. Aquello despertó en Ilion una ilusión absurda. Obviamente estaba equivocado. Sus pensamientos se desvanecieron cuando Rona lo llamó para cenar. Mientras comían, ella recordó la carta que había enviado a Karina, pidiéndole que se reuniera con él en el Café Cardinal. No obtuvo respuesta, lo cual no fue sorprendente. Después de todo, ¿quién contestaba mensajes de desconocidos? Ilion notó su distracción y le preguntó si algo le preocupaba. Se ofreció a ayudarle en lo que necesitara, pero Rona lo negó con suavidad. No quería molestarlo con algo que en teoría era un asunto personal. Después de la cena, Ilion quiso dar un paseo por los jardines. Como de costumbre, Rona le describió los alrededores. Sus ojos se detenían en las flores. Caminaban en silencio hasta que ella, aliviada, vio la flor azul, que aseguraría que la historia seguiría su curso. Él notó su repentino cambio de ánimo y preguntó qué ocurría. Rona disimuló nuevamente y desvió la conversación hacia su propio destino. El próximo viaje sería al Traffel Park, al día siguiente. Rona no pudo evitar emocionarse. Ilion, con su tono habitual, le pidió algo inesperado, que practicaran caminar de la mano. Desde que había perdido la vista no había caminado así con una mujer, y con tanta gente alrededor quería que pareciera natural. Rona se sorprendió pero accedió. Sin embargo, al notar la diferencia de altura, le sugirió que mejor tomaría su brazo en lugar de su mano. No quería incomodarlo, aunque Ilion aceptó sin dudarlo. A la mañana siguiente, prepararon la comida para el picnic. Aunque él no quería llevar al personal para asistirlos, Rona prometió que ellos se mantendrían a la distancia, y para todos parecía que ellos estuvieran solos. El día en el parque era perfecto. A pesar de ser primavera, el clima era cálido y el lugar estaba lleno de gente. Rona estaba feliz de estar allí con Ilion, disfrutando de la brisa y la energía del lugar. Todo iba bien hasta que una abeja se acercó demasiado a Ilion. En su intento por espantar al insecto, ella perdió el equilibrio y terminó cayendo sobre su jefe. Él, preocupado, le preguntó si ella estaba bien. Rona, aún sobre él, se sonrojó y se apresuró a levantarse. Se disculpó, asegurando que no le había pasado nada. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Se sentía ridícula por la forma en la que ella lo miraba, por lo opuesto que él le parecía. Sacudiendo la incomodidad, decidieron comenzar a comer. Más tarde, en la casa del conde Harrington, Rona pidió ver a la señorita Karina. Para poder llegar hasta allí sin despertar sospechas, había dicho a Ilion que quería visitar una boutique, y si él la acompañaba, podían malinterpretarlos como si fueran una pareja. Y ella no quería que eso pasara. Su jefe no era un niño, que necesitara estar con ella todo el tiempo. Finalmente, un sirviente salió a recibirla y le informó que Karina no estaba en casa, había ido al Palacio Imperial. Mientras tanto, en los balcones del palacio, una pareja caminaba bajo la luz del atardecer. Un hombre halagaba la belleza de su acompañante y ella le agradecía con una sonrisa educada. Eran Karina y su Alteza Real, el príncipe Zabdiel. Él, un Casanova reconocido, ahora la tenía en la mira. Karina y el príncipe Zabdiel caminaban por el balcón del palacio, envueltos en una conversación medida. Con su habitual diplomacia, él insinuó que prefería ser llamado por su nombre. Ella intentó esquivarlo, pero terminó cediendo. Él le rozó el mentón con la punta de los dedos, estableciendo una regla.
solo haría eso cuando estuvieran solos. Un soldado interrumpió el momento. Antes de marcharse, el príncipe depositó un beso en su frente y le indicó que regresara el día siguiente. Cuando se quedó sola, Karina sintió el latido irregular de su corazón. Ese había sido su primer beso. Aunque solo fuera un roce en la frente, por un instante se preguntó si aquello era lo que llamaban amor predestinado. En casa de Karina, Rona seguía hablando con el señor, quien le confesó todo sobre la adopción de la muchacha y lo feliz que estaba la familia. Ahora la llamaban como una bendición, sobre todo porque tenía la posibilidad de casarse con un miembro de la familia real. Estas palabras le cayeron como un balde de agua fría. Decidió regresar a donde estaba su jefe. Estaba bien jodida. No entendía cómo podía estar pasándole esto. La heroína estaba rompiendo la estructura de la novela original. Y no solo eso. Ahora no podía volver a su mundo e Ilion quedaría ciego para siempre. ¿Cómo podía restaurar su vista sin el amor de ella? Cuando entró a la casa, su jefe la esperaba frente a la puerta, sentado en la oscuridad. Se sobresaltó un poco y le preguntó por qué no se había acostado. Él respondió que pensó que volvería temprano. Como en los últimos días, Rona mintió. Le dijo que se había perdido caminando. Lo acompañó hasta su habitación y antes de que se fuera, él le pidió que le leyera algo para ayudarlo a conciliar el sueño. Sin embargo, quien terminó quedándose dormida fue ella. Ilion escuchó su respiración tranquila. Ese sonido le traía paz. Recordó cuando por la tarde ella le había pedido tiempo para ir a una boutique. Su imagen mental de Rona era un poco chistosa y totalmente alejada de la realidad, una pelirroja de piel oscura. Pensó en cómo ella se había avergonzado ante la idea de que los vieran como una pareja. Se preguntó qué podía hacer para estar con ella. En ese momento, su mayordomo llegó con el té que Ilion había pedido antes y le preguntó por qué estaba haciendo esto de nuevo. Si hubiera otros sirvientes, se regarían rumores de que la doncella pasaba la noche en su habitación. Le dijo que si realmente la quería, debía tomarla como amante, no como esposa. Ilion no entendía sus palabras. El mayordomo le explicó que como criada sin estatus verificable, nunca sería aceptada por la sociedad. Los nobles la tratarían como a una esclava. Ilion lo detuvo. No quería seguir escuchándolo y le aclaró que no debía decir eso nunca más y que no olvidaría esas palabras incluso si venían de su parte. El mayordomo se disculpó por hablar fuera de lugar y salió de la habitación. Sentado en la cama, Ilion siguió sintiendo la respiración de Rona. Si todo fuera tan fácil como volverla a su amante, pero era mucho más complicado que eso. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.